A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, señoras y señores, amigos televidentes. Soy el doctor Fabián Hidrobo en nuestro programa Saúde, Cirugía Plástica y Láser. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante que muchos de los pacientes que acuden a nuestra consulta nos preguntan, doctor, ¿qué necesitamos o qué usamos para hacer un relleno labial? Nosotros podemos usar grasa o lo que actualmente se usa en todo el mundo, que es el ácido hialurónico. Durante mucho tiempo se utilizó la grasa y de hecho en algunos países, y nosotros también utilizamos bastante todavía, pero por ejemplo a nivel de labios, que es el tema de hoy, relleno de labios, al poner la grasa, como tiene que pasar a través de una aguja gruesa, el labio queda demasiadamente exagerado y con el tiempo demora en deshincharse. Entonces, para labios sobre todo nosotros usamos siempre el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente nuestro en la piel, está en los cartílagos, está en el tejido conectivo y se comprobó desde hace mucho tiempo y sobre todo a nivel estético desde el año de 1996 se empezó a utilizar como relleno facial. Veamos un video de lo que es el ácido hialurónico y nosotros a continuación seguimos comentando. El asunto ahora son los labios. Una de nuestras insatisfacciones es la falta o pérdida de volumen de los labios. ¿A qué mujer no le gusta tener los labios definidos y armónicos que complementen la belleza del rostro? No siempre nacemos con los labios que quisiéramos y a veces, con el envejecimiento natural, estos se alteran. Existe miedo y prejuicio en relación al relleno de labios, pero con el paso del tiempo, los labios van perdiendo volumen y esto incomoda. Queremos mantener los labios que teníamos en la juventud. La técnica del relleno labial devuelve en estos casos el volumen perdido, dando un resultado completamente natural. Al margen de la edad, es también indicado para personas insatisfechas con sus labios y que desean tener volumen y remodelar la forma de los mismos. Exactamente, es decir, con el paso de la edad, con el paso del tiempo, nosotros perdemos colágeno y perdemos también grasa a nivel de los labios. Y muchas personas me dicen, doctor, después de los 40, 45 años mi labio está muy pequeño, casi no tengo el labio inferior que tenía grueso, bonito, ahora ya no tengo. El arco de Cupido, que vamos a ver posteriormente que es, también ya no se nota. Es decir, a veces hay pacientes que con 20 años tampoco tienen una gran proyección de labio. Eso nosotros recomendamos usar el ácido hialurónico para hacer el relleno. ¿Qué podemos hacer? O sea, nosotros nos hacemos un relleno a nivel, una definición a nivel del rojo del labio y a nivel de la parte interna para dar una proyección, tanto en el labio superior como en el inferior y además del arco de Cupido. Posteriormente veremos esto. El ácido hialurónico se ha empleado desde, como decimos, hace más o menos 20 años y funciona bastante bien. El tiempo de duración normalmente es de un año y medio y los estudios nos demuestran que conforme pasa el tiempo mejora todavía el resultado del ácido hialurónico. Permite una mejor hidratación de la piel y, como sabemos, funciona para hacer un relleno a nivel de labios, puede ser a nivel de los surcos, puede ser a nivel del bigote chino, a nivel de las patas de gallo que decimos. Es decir, para todo eso se usa el ácido hialurónico. Seguimos con el siguiente video para tener una idea del ácido hialurónico. Los rellenos cutáneos son aplicados con microaguja, dando volumen y reponiendo lo que se perdió. Los rellenos son sustancias sintéticas producidas en laboratorio. Tienen alto grado de pureza, son biocompatibles, maleables y en general no causan reacciones alérgicas. El procedimiento es seguro y sin cortes. Además de reponer el volumen de los labios, es posible mejorar su contorno y atenuar el aspecto caído de las comisuras de la boca. Al tratar el contorno de los labios, se suaviza el aspecto rugoso de su alrededor, conocido como código de barras.
El código de barras incomoda mucho a las mujeres, ya que al usar pintalabios oscuros, estos se deslizan alrededor de los labios. Otro aspecto que genera también mucho malestar es la comisura caída de los labios. La saliva discurre hacia esa zona y causa heridas en la piel. Con el relleno es posible reponer el volumen perdido de las comisuras labiales, con lo que la saliva deja de caer y las heridas cicatrizan. Además, con este procedimiento podemos reforzar el arco de Cupido y aumentar el grosor de los labios, creando un aspecto más definido y atractivo. Exacto, es decir, muchas mujeres pasadas los 50 años, 55 años, llegan al consultorio teniendo lo que dicen ellas del código de barras, o decimos nosotros también, que son aquellas arrugas que están sobre el labio superior, que son grandes y que produce, lo que decía el video, bueno, cuando ellas se pintan el labio, se entra el lápiz labial y da un aspecto que detestan las mujeres. Todo esto hace que nosotros corrijamos eso con un peeling, con un láser o con un relleno con ácido hialurónico, que es lo que nosotros normalmente se hace a nivel ambulatorio, es decir, a nivel del consultorio, y la paciente va a su casa y al día siguiente puede trabajar. Veamos el siguiente video para tener más información. En la técnica de relleno labial se toman en cuenta el formato de la cara, tamaño de la nariz, ojos, las características de los labios, así como su contorno y el movimiento al sonreír. Así podemos mantener la armonía de la cara. La zona de los labios es sensible, por esto el procedimiento puede ser levemente doloroso. Es posible utilizar bloqueo anestésico para minimizar la incomodidad. Tras la aplicación puede darse una leve hinchazón en la zona que desaparece en poco tiempo y puede ser reducido aplicando hielo. Ocasionalmente pueden aparecer hematomas que van desapareciendo en algunos días. Se observan los primeros resultados en algunas semanas. La duración del relleno es larga y puede permitirse anualmente, manteniendo así los labios voluminosos, definidos y bonitos. Conviene recordar que los labios, así como la piel, necesitan de cuidados diarios como protección solar e hidratación. Exacto, hemos visto que realmente el producto tiene más o menos una vida media de 1 año y medio aproximadamente, y como el ácido hialurónico tiene la característica de retener agua, nosotros mandamos a nuestros pacientes a tomar bastante agua, es decir, lo normal, 3-4 litros diarios, que hace que mejore mucho el resultado de la inyección de ácido hialurónico. Generalmente, cuando hacemos el relleno de labios, nosotros hacemos un bloqueo a nivel de los nervios supraorbitarios, a nivel de los alveolares, porque en realidad es demasiadamente molestoso, o sea, duele bastante, y la paciente obviamente no quiere ir a un consultorio para estar sintiendo mucho dolor. Entonces hacemos un bloqueo anestésico como hacen los dentistas, los odontólogos, y con eso nuestros labios de las pacientes quedan completamente anestesiados, y realmente, como el producto actualmente, los ácidos hialurónicos vienen con anestésico incorporado en la ampolla, entonces hace que la técnica de hacer tanto el arco de Cupido como la parte, digamos, de relleno propiamente dicha, sin dolor. Veamos algunas fotos que tenemos para mejor ampliar nuestros dictados. Miren, aquí lo que nosotros vemos y hacemos con ácido hialurónico, las arrugas periorales, las barras el código de barras, las comisuras, que es donde se escapa a veces la saliva, el filtrum, que es de estas dos líneas que tenemos sobre el arco de Cupido, que es esta forma de corazón que tenemos en el labio superior. Hay que hacer siempre, cuando los pacientes decimos hacer un equilibrio entre el labio superior y el labio inferior, porque nosotros no podemos solamente rellenar un solo labio, a menos que la paciente tenga una atrofia, generalmente un labio pequeño a nivel del labio superior y el labio inferior esté bien, entonces hacemos solo relleno del labio superior. Normalmente me gusta hacer de los dos porque como retiene agua, como es un producto de bastante buena calidad que hacemos, es decir, hace que el producto funcione bien. Si hacemos solo en uno de los dos labios, hace que el otro labio se vea un poquito después atrófico, que se vea pequeño, entonces los pacientes no les gusta. Generalmente se hace 10 minutos y la paciente va a la casa el mismo día. Se hincha un poco, unos 2-3 días, y obviamente a veces sangra un poquito, se hincha un poco, a los máximo una semana estará normal. La siguiente
Miren, por ejemplo, un antes y un después de un labio superior hecho el arco de Cupido, el filtrum, el labio inferior, que es un relleno natural, es decir, nosotros no usamos biopolímeros, no usamos PMMA, que eso son productos definitivos, pero que hacen que la paciente tenga bolas, que tengan problemas muy graves y que después no hay cómo sacar. Entonces, el ácido hialurónico no produce bolas, no produce alteraciones y es un resultado estético natural. Siguiente. Un antes y un después, un contorno labial nada más hecho, un contorno superior, inferior, un filtrum, el arco de Cupido y nada más. Es decir, es un pequeño cambio que es lo que quería la paciente. Siguiente. De perfil se puede ver mejor el resultado, sobre todo el arco de Cupido, el rojo del labio que está sobre el labio superior. Miren cómo hay una proyección hacia arriba, el relleno como tal en la parte del medio y en la parte del labio inferior también existe un relleno interesante que hace que se produzca y se vea una proyección bonita en el labio. Siguiente. Esto es antes y después, obviamente, tanto en el de perfil como de frente, pueden ver que hay una proyección. Eso es lo bonito, lo interesante. No puede ser que el paciente salga con un labio el doble o el triple de lo normal, jamás. O sea, el paciente tiene que salir con un labio un 30% mejor de lo que ya tenía, 40, 50 máximo. No puede salir con el doble o con el triple de tamaño, porque eso es una cosa monstruosa y después el paciente se arrepiente y obviamente hay problemas después porque no se deshincha y tal. Después hablaremos sobre qué se puede hacer cuando existe un pequeño granuloma o con un problema de colocación exagerada de ácido hialurónico. Siguiente. Igual un resultado estético bonito, un relleno del labio superior, un relleno del labio inferior con proyección interesante a nivel del arco de Cupido y del contorno labial como tal. Siguiente. Igual el resultado armónico, armonioso, tanto el contorno como habíamos hablado y el porcentaje del labio superior con el inferior, siempre tiene que haber una relación. No podemos hacer solo infiltración en un labio porque realmente queda después como atrófico el otro. Ahí hicimos un refinamiento, un contorno del labio superior, del labio inferior y un relleno como tal en la mitad de los dos labios que hace que haya una proyección hacia afuera, tanto del labio superior como del labio inferior. El siguiente. Puede pasar por esto. Mira, aquí lo que hay una técnica que actualmente se está haciendo bastante en Brasil, en Colombia, es la técnica del labio inferior como corazón. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es como hacer una especie de muchos colegas y a veces las técnicas indican que es como colgar un pequeño peso a nivel del labio inferior en la mitad, de manera que uno haga el relleno de los dos lados, tanto derecho como izquierdo del labio inferior, y en el medio le quede como, es decir, una pequeña depresión, apareciendo como un corazón, digamos así. Es una técnica interesante, pero no me gusta personalmente porque queda muy artificial un labio, es decir, con el tiempo después a veces el paciente hay una atrofia y se ve en el medio como un hueco, entonces, es decir, hay diferentes técnicas, se ha ido perfeccionando cada día más el uso del ácido hialurónico y a veces cada colega a veces que trabaja mucho con esto se inventan alguna cosa, algún aparato especial para colocar, pero obviamente son técnicas que a los pacientes a veces les gusta y otras no. Personalmente me gusta hacer el relleno uniforme, no haciendo el RAF en el medio, esa depresión en el medio del labio inferior, porque me parece muy artificial, pero hay colegas que lo hacen y hay pacientes que les gusta. En todo caso, es una técnica simple de hacer, no tiene ningún secreto y se puede conversar con la paciente antes para ponerse de acuerdo. El labio superior, ahí hicimos un contorno del labio superior, miren el arco de Cupido, que es esa pequeña B que tenemos sobre el labio superior, entonces queda más pronunciado, y el filtrum, que es la línea que va del labio hasta la nariz, esas dos pequeñas líneas que se llama filtrum, también se puede hacer un reforzamiento y quedan bastante bonitos los labios. Siguiente. Este es un labio antes y después, pequeño pueden decir, pero casi no hay mucho. O sea, claro, la paciente a veces me dice, doctor, no quiero sino solamente un delimitado, un contorno del labio superior y también del labio inferior, que sea poco visible, no quiero nada exagerado. Entonces, generalmente la ampolla viene de 1 centímetro y con eso es suficiente para hacer un delineamiento del labio superior.
un contorno del labio inferior y una proyección de la parte carnosa, digamos, del labio, que hacemos con el mismo producto, obviamente, y con eso el paciente sale satisfecho. Es decir, no necesariamente el relleno de labios tiene que ser una cosa enorme, grande, que a veces uno dice, las pacientes llegan y dicen, doctor, no quiero parecerme a determinada personaje público de la televisión que tienen unos labios exagerados, monstruosos, feos, y la paciente dice, doctor, cuidado, me haga como fulana de tal. Es decir, hay que tener cuidado porque esta paciente, que es el prototipo de un trabajo mal hecho, pasa a ser inclusive un ejemplo que las pacientes jamás quieren. Entonces, tener cuidado porque la paciente tiene que tener un labio bonito, pero no puede ser exagerado. Siguiente foto. Podemos pasar a la siguiente para ver alguna... lo mismo, miren, por ejemplo, el labio superior hecho, el contorno superior, el filtrum está obviamente resaltado. El labio inferior hemos hecho el contorno igualmente y además hacemos un relleno a nivel del labio, de la parte media e interna del labio, para superior e inferior, para hacer una proyección de este labio para que quede más bonito. Es decir, no solamente el contorno del labio se debe realizar con el ácido hialurónico, sino también en la parte interna del labio, la parte inferior, digamos así, para que haya una versión hacia afuera, para que haya una proyección. Con eso el resultado queda más bonito. Obviamente, como nosotros, el tema de hoy es lo que se dice relleno de labios, pero también el ácido es muy utilizado a nivel de las comisuras, que es lo que está junto ya a nivel de la boca, en la parte externa de la boca, que es el bigote chino que se llama, que al producir el relleno, a veces la paciente se queja de que sale mucho la saliva por ahí, porque obviamente es como una herida que se hace ya con el tiempo. Entonces, esto junto con la comisura, el surco nasogeniano que está entre la nariz y la boca, también se rellena con ácido hialurónico. En esta paciente hicimos justamente eso, un relleno de la comisura, un relleno del surco nasogeniano y nasolabial y algo en el labio, pero este ácido hialurónico también utilizamos en esas regiones porque nos sirve con muy buenos resultados para evitar este problema de las comisuras muy marcadas, y la proyección del surco nasogeniano para evitar que se siga hundiendo, digamos, de esa marca que tenemos entre la nariz y el labio. Esto hablaremos de una próxima oportunidad, de un próximo programa sobre los surcos y comisuras y etc. Siguiente diapositiva. Lo mismo, la paciente acaba de hacerse el procedimiento. Ustedes ven que el labio está un poquito inflamado, un poquito irritado. Generalmente con 8 días el paciente está normal o antes. Lo más importante que tiene que saber el paciente es que a los 3 días normalmente que se hincha. Después, cuando no hay hematoma, cuando no hay sangrado, porque el labio, ustedes saben, tiene muchos vasos sanguíneos, es decir, cuando uno se corta el labio sale mucha sangre, y dicen, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es porque hay mucho vaso sanguíneo, es decir, tiene entonces mucha sangre, digamos así. Entonces, al hacer el pinchazo, para hacer un relleno de labios, nosotros hacemos como 10, 15, 20 pinchazos en cada labio. Entonces hay de pronto un pequeño sangrado, que eso a veces obviamente hace que el paciente se vea el labio un poquito diferente de un lado con el otro, pero eso se le tranquiliza indicando que es normal, que es por el sangrado y no por el producto. La ventaja del labio es que uno puede, las mujeres sobre todo obviamente, ponerse lápiz labial y ese morado o ese hematoma se disfraza bastante bien. Cuando se hacen los hombres, pues ahí sí es más complicado. Sin embargo, el hematoma con las cremas de hialuronidasa en 3, 4, 5 días se pierde. No sé si tenemos alguna foto más. Siguiente. Esto es un labio más de cerca, un close, para ver justamente lo que hemos hablado, el contorno labial que hemos hecho en este paciente, el arco de Cupido, que es esa V pequeña, digamos la V que tenemos sobre el labio superior, el filtrum que va desde el arco de Cupido hacia los orificios nasales, y el arco inferior, o sea, el labio inferior en el cual hacemos el relleno. Ahí es una paciente, una secuencia, la paciente a los 8 días y a los 15 días después. Miren el contorno del labio superior, interesante, de la V de Cupido. Tenemos el labio inferior y más o menos con 15 días la paciente
con resultados interesantes. Aquí vemos nuevamente lo mismo, pacientes con antes y después de las pacientes que tienen ya relleno labial con buenos resultados. Siguiente, ese es un antes y un después de una paciente hecho contorno labial. El labio inferior me gusta así, más bonito, no como corazón como muchos de los colegas hacen, pero no tienen ningún problema. A veces los pacientes nos preguntan por qué ácido hialurónico y por qué no biopolímero. El biopolímero o el PMMA es un producto más duradero, es decir, los pacientes se quejan de que a veces dura 5, 6, 7 años y le han puesto ácido hialurónico. Eso no existe. Es decir, si un paciente tiene 7 años del mismo producto, no le pusieron ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico se degrada entre 1 año, año y medio, 2 años máximo. Generalmente 1 año es el término medio. Pero la ventaja del ácido hialurónico es que hay una enzima que se llama la hialuronidasa, que es un producto, es un antídoto contra el ácido hialurónico. Es decir, puede ser que por A o B el paciente se puso relleno o le pusimos en el labio y se quedó con una bolita, que lo cual es muy raro, y le molesta y no se va con el masaje y tal y tal. Nosotros hacemos una preparación de hialuronidasa, que es el antídoto, inyectamos y en 30 minutos se va la bolita, se pierde porque le disuelve al ácido hialurónico, lo que no pasa con los biopolímeros y el PMMA, que son productos duraderos que duran toda la vida, y que el gran problema de estos productos es que migra primero. Generalmente cuando uno pone en el labio a veces baja a nivel de las comisuras, a veces a nivel de la mandíbula inferior, produciendo bolas que la paciente inclusive a veces con el tiempo le impiden abrir la boca. A veces esos rellenos de PMMA producen un rosario que se llama, a veces uno ve bolas y bolas a nivel de los surcos, a nivel de los labios, y es lo que las pacientes más detestan. He tenido que operar muchísimas veces labios de pacientes con PMMA o con biopolímeros, que los labios de los pacientes tienen evertidos completamente, se ve desastroso, se ve antiestético, y lo que uno tiene que hacer es realmente sacar casi 1/3 del labio inferior o del labio superior para que se invierta, es decir, para que el labio que estaba así se haga un poco más natural. No existe antídoto para el biopolímero ni para el PMMA, y obviamente eso hace que el paciente tenga muchísimos problemas. Hubo un tiempo aquí en Quito que hubo un colega, bueno, colega no, algún personaje colombiano que puso en más de unas 1000 pacientes en Quito PMMA o biopolímeros o algo así, y hay una gran cantidad de pacientes que van de consultorio en consultorio, de clínica en clínica, buscando solución a sus problemas. A veces se pueden extirpar, sobre todo a nivel de labios, pero cuando hay a nivel de surcos, cuando hay a nivel cerca de la boca o en el surco nasogeniano, aquí existe mucho riesgo de uno entrar a querer quitar este producto, porque aquí hay nervios periféricos que hacen, nervios motores sobre todo, derivados del nervio facial, que el momento que uno quiere entrar a sacar el biopolímero o el PMMA, hace que pueda haber una lesión a nivel del ramo nervioso y el paciente se queda sin poder movilizar la boca. Es decir, peor el remedio que la enfermedad. En todo caso, nosotros tenemos que estar conscientes. Pídale a su colega, digamos a su médico, a su amigo, que obviamente le muestre qué le van a poner, la marca del producto. Hay productos muy buenos suizos, franceses, que utilizamos nosotros, y con eso ustedes están seguros de que están recibiendo un producto seguro, aprobado por las leyes ecuatorianas y por la FDA en Estados Unidos. En todo caso, nuevamente seguiremos hablando de ácido hialurónico en los siguientes programas. Soy el doctor Fabián Hidrobo, síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima semana. Un saludo cordial. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.